Muy buenas tardes, estimados amigos del programa La Cultura Local, un patrimonio de todos. Una vez más, contento de estar con ustedes para poder compartir en este día un nuevo programa. Hemos disfrutado, como estamos en el mes de septiembre, de algunos programas de folclore y hoy día vamos a hacer un alto a esos programas tan hermosos que nos invita este mes de septiembre a celebrar nuestra patria y nuestra independencia. Y vamos a hacer un alto, digo, porque tenemos un invitado muy especial y en un tema también que nos apasiona a todos y es lo que da el realce también a nuestra amada comuna de San Vicente. Se trata de nuestra gran historia arqueológica, aquella que es reconocida en todo el mundo y que muchos museos en Francia y en otros de nuestro país existen algunas piezas de esta riqueza que Dios nos regaló en un momento. Para compartir este momento tan especial de este programa, yo quiero presentarles a mi invitado hoy día, un gran amigo, documentalista, cineasta, tiene 36 años de trayectoria, diplomado en Historia del Cine en la Universidad Bolivariana y lo más importante de todo, sanvicentano. Es un sanvicentano que está, ¿cierto?, en la capital de nuestro país, pero lo vamos a traer en algún momento para acá a su tierra porque acá también lo necesitamos. Quiero presentarles a ustedes a Pedro Araya Paredes, que hoy día vamos a compartir con ustedes algo muy importante que ya les vamos a dar a conocer. Primero quisiera dar la bienvenida a Pedro y decirle bienvenido a este programa La Cultura Local, un patrimonio de todos. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí con ustedes en esta tarde y espero ser un aporte a este programa y a lo que la gente quiere escuchar de este tema. Muchas gracias. Bueno, Pedro, en todo este tiempo que ha tenido, que ha recorrido en esta vida del cine o de los documentales, y también viendo nuestra gran historia, por allá en el año 1986 se edita o se trabaja un documental que lo tenemos acá, en nuestras manos, que se llama A propósito del hombre, la laguna de Tahuatahua. Este es un gran documental que dura aproximadamente 33 minutos, donde se comparte toda la historia y la riqueza arqueológica que se muestra en todo su esplendor. Ahí se habla de los Pucará, se habla de nuestra ex laguna de Tahuatahua, hay una recreación también que vamos a conversar con él, que tiene que ver con las costumbres y lo que hacían los indígenas en ese tiempo también, y unas panorámicas espectaculares desde el Cerro La Muralla hacia el gran valle de lo que era la ex laguna de Tahuatahua. Algo de esto vamos a compartir con él y nos va a contar cómo se inició y cómo se creó esta idea de poder crear este documental que no existía hasta esa fecha aquí en San Vicente. Pedro, darte una vez más la bienvenida, pero también que nos empecemos a conversar, un poquito nos cuente qué estás haciendo en este momento. Sé que está en Santiago y también San Vicentano. Sí. ¿Dónde naciste aquí en San Vicente? ¿En qué parte? ¿De qué parte vienen esas raíces? Bueno, estas raíces vienen del otro lado del cerro que circunda por la parte norte la laguna de Tahuatahua. Mi padre administraba un fundo allá en lo que era antiguamente el Inca, el fundo del Inca. Posteriormente yo estudié acá en el Colegio El Salvador. Posteriormente me fui a Santiago, fui funcionario de la Fuerza Aérea mucho tiempo. Y estando allí, de noche yo comencé a estudiar cine. Y en un convenio que tenía en ese tiempo la Universidad Católica con el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura,
y estudié allí 2 años de noche y me gradué en cinematografía y comencé a hacer reportajes en televisión, en lo que es hoy el actual Chilevisión, que en ese tiempo era el Canal 9 de la Universidad de Chile. Y posteriormente comencé a hacer reportajes principalmente. Y un día, volviendo a mi infancia, cuando llegaron los primeros arqueólogos al lugar en el año 68, tuve el privilegio de ir a verlos allí excavar. Y yo pensé que algún día, me lo propuse, digamos, algún día ver la forma de propagar este asunto a nivel mundial, sin siquiera pensar que podía ser a través de la imagen, digamos, en este caso audiovisual. Y retomé ese sueño, esa promesa que me hice a mí mismo y comencé a escribir, a indagar, a visitar museos. Y encontré gente que era de la zona, que es nuestro amigo y arqueólogo Iván Cáceres, que me apoyó en la idea y comenzamos a preparar un bosquejo de lo que era un guión en ese entonces. Y preparamos un equipo y vinimos hasta este lugar. Pedro, y en ese tiempo ya tenías noción de lo que era esta riqueza. Me imagino que ustedes allá en Santiago se escuchaba algo de esto para poder interesarse cuando empezaron a excavar. Me hablaba del año 1968, cuando vino Lautaro Núñez en ese tiempo. Yo no recuerdo si Lautaro Núñez estuvo en esa primera expedición, perdón, pero sí sé que la gente del Museo de Historia Natural fue la que estaba a cargo de esa investigación. Lautaro Núñez, creo, o yo lo que sé, que él vino en los años 90 a hacer la excavación acá. Pero yo creo que la laguna de Tahuatahua es un lugar, me atrevería a decir que es más conocida afuera que aquí mismo. Es un lugar histórico a nivel mundial. Hace poco yo estuve en Cuchipuy en una nueva excavación hace un mes atrás y le comentaba a algunas personas que estaban allí conmigo, decía, ¿cuántos científicos del mundo querrían estar parados aquí donde nosotros estamos en este instante, en un sitio de Cuchipuy de 8.000 años de antigüedad, apetecido a nivel mundial, de cualquier raza o nación que sea el científico le gustaría estar aquí parado en ese lugar mirando las excavaciones, el tesoro arqueológico que esta comuna tiene. Bueno, y cuando llega el momento de que hay excavación y se comienza a difundir un poco esto, ¿y cómo nace el documental, digamos? ¿Cómo nace y cómo se hace un documental? Porque sería bueno que también nuestros amigos televidentes también supieran cómo se hace un documental, porque se ve bonita la película con todo, pero hay trabajo, hay días, hay un guión, como decías delante, hay todo un trabajo antes, durante y después. Bueno, un documental se puede extraer la palabra, ¿no? Se basa en documentos. Ese es lo más lo difiere a un reportaje. Un documental se basa en antecedentes históricos que se puedan comprobar científicamente o técnicamente. Y para hacer ese documental uno tiene que investigar mucho. Tiene que meterse en el tema y hacer del tema parte de uno para poder representarlo con mucha fidelidad. Y eso significa leer mucho, entrevistar personas, preguntar. Yo creo que el que escribe guiones pregunta mucho. De cualquier tipo de guiones que se haga, la persona que investiga para el guión pregunta mucho. A veces son preguntas que parecen ilógicas, a veces preguntas sonzas, tal vez, ilusas, en otros casos, pero necesita esa información la persona para poder plasmarla en imagen. O sea, podríamos decir, una vez que digo yo voy a hacer un documental, tengo la idea, lo primero que debo hacer es investigar sobre ese tema con las personas idóneas en el tema y también ver la otra contraparte. Por ejemplo, en el caso que es un documental científico, hablan los científicos,
los arqueólogos, los antropólogos físicos, tal vez algún geólogo, pero tenemos que ir a la parte opuesta, que es la gente que está directamente relacionada con la tierra, en este caso la gente de Cuchipuy, la gente de La Laguna, la gente de Santa Inés, que son los lugares que están más aledaños ahí, o sea, lo más cercano, digamos, a los lugares arqueológicos. Y se le pregunta al que vive ahí, la verdad, al lugareño, se le pregunta, ¿qué sabe de esto? Y muchas veces uno se sorprende, porque el que sabe más es el que está en la tierra misma. El lugareño. El lugareño. Él lo sabe con su riqueza típica de ese tipo de vida, ¿verdad? Él lo habla con su forma de hablar, con sus expresiones, lo cuenta como un cuento, ¿verdad? Y es una persona muy grata y muy abierta a entregar información, porque a mí, por lo menos conmigo lo fueron. Me mostraron sus colecciones, porque todos tienen sus colecciones en sus casas. Su museíto, digamos, ¿ah? Su museíto domiciliario, privado, Sí. que ahí está todo el patrimonio Sí. de todos nosotros. Bueno, Bueno, y hubo mucha gente que me ayudó en esa área, en ambos lados de la torta, digamos así, el lado científico y el lado de los lugareños, de la gente que tenía contacto, tuvo contacto directo con el terreno, con lo que sucede allí a diario, porque esto es una cosa diaria, no es que cuando vengan los científicos nomás aparecen cosas. Un trabajador que esté haciendo un canal para riego puede encontrar, no sé, unas cuentas de collar, puede encontrar una piedra horadada o puede encontrar una muela de mastodonte. O sea, es así como aflora el pasado en ese lugar. Y me gustaría invitar a la gente que está viendo este programa que en los sábados, los fines de semana, se acerquen al lugar e indaguen con la gente del sector y se van a dar cuenta que es así de simple. El caso más específico es el sitio de Santa Inés, que está al lado de un paradero de micro, donde hay unos olivos. A 15 centímetros aparecieron osamentas humanas de 6.000, 5.000 años. Entonces es impactante ver eso, o sea, es una tierra que tiene mucho que contarnos de la vida de este lugar. bueno, Pedro, ¿y cuánto dura esa investigación? Porque seguramente también hay un cronograma, está establecido, digamos, las etapas porque no vamos a investigar todo un año, o de repente puede ser, ¿cierto?, para un documental, Sí. pero ¿cuánto tiempo duró específicamente que era de la Laguna de Tahuatahua, en esa investigación para decir ya, estoy listo para empezar a hacer el documental? Yo creo que debe haber demorado como un año. Como un año. Sí, y yo me demoré un año en filmarlo. O sea, yo digo grabarlo porque realmente la gente confunde los términos filmar con grabar. Filmar es cuando es con cine, porque está dentro de un film, de un celuloide. Pero uno graba cuando está en digital, cuando está en video es grabar. Entonces, grabar nos demoró un año también. Porque nosotros como no era, esto en un comienzo no fue un documental comercial. Este fue un piloto para la televisión. Y nosotros competimos con el programa Contacto en Televisión Nacional. Y no quedamos con el piloto, ganó Contacto, es obvio. Y entonces era un piloto, lo que nosotros llamamos un piloto es una muestra de lo que podría ser. Por lo consiguiente se usó tecnología para un piloto, no una tecnología para un documental para televisión, que son tecnologías más asequibles, más baratas, como en ese tiempo existía el VHS. Este documental fue hecho en VHS, un formato casero, que posteriormente fue digitalizado y fue restaurado en algunas partes para poder ser exhibido públicamente. Pedro, ¿y cuántas? A ver, yo ese documental, digamos, lo he visto muchas veces, me encanta. Se trató de plasmar toda la historia ahí, pero una vez que ya se investiga todo, voy a grabar el documental, necesito personas también Sí. que estén ahí. Aparte la parte científica, como bien explicaba, donde sale el arqueólogo Iván Cáceres explicando, ¿cierto? Ahí en el mismo sitio en Cochupuy.
de lo que significa también lo que se está haciendo ahí en el sitio mismo en ese momento. Pero también se necesitan otras personas. La persona también que habla, que relata un poco la historia. ¿Cómo nació todo eso? Bueno, en ese tiempo yo fui a los institutos que enseñaban comunicación audiovisual y hablé con los encargados de carrera y les pedí gente en práctica. Como era un piloto y no había presupuesto como para pagarles los servicios, fui y recurrí a alumnos en práctica recién egresados que participaron para acá. Otros eran invitados, perdón, eran amigos de las personas que estaban en esta historia. Uno de ellos era el narrador, que yo lo conocí hace mucho tiempo, era locutor de una radio FM, él, y ya estaba retirado porque es una persona ya, en ese tiempo ya era de edad, todavía está vivo, tiene 85 años. ¿Cómo se llama? Jorge Hargreaves. Jorge Hargreaves. Jorge Hargreaves tiene unos 85 años. Y cuando tenía 80, aún así me grabó otros documentales también usando su voz, digamos. Bueno, Jorge Hargreaves fue usado en mi documental, de acuerdo al guión pensado y investigado. Él era como un personaje de La Laguna, ¿ya? Fue planificado así que él en un momento aparece la voz en off sin que él se vea, y cuando hay una palabra ahí que dice emergieron, él emerge de la laguna en un plano que se muestra la laguna sola, él emerge a contarnos una historia de 33 minutos y al final está en el mismo lugar, y después que cuenta el epílogo del documental, él se da la vuelta y vuelve a descender a la laguna. O sea, ese fue el estilo que se usó de un narrador que lo sabía todo, que aparecía de la laguna a contarnos una historia y que después volvía a su lugar. Pero, y esa gente, por ejemplo, el narrador, a mí me llamó mucho la atención cuando vi a este señor en el documental. Me llamaba la atención por el manejo que tenía del tema, el dominio del tema. Eso él se lo tiene que aprender. ¿Cómo vive el narrador esa historia? Le pasa un documento donde está toda esa historia y le dice, mira, esto es lo que tienes que aprenderte, o hay algo más que eso para poder... Se veía como una forma tan natural él. Al expresarlo parece que había vivido la historia. Sí, Jorge leyó el guión, porque hay tres tipos de guión. El guión literario, que es el que cuenta la historia como un cuento. Después viene el guión técnico, que es el que se especifica dónde uno tiene que colocar la cámara y de qué tamaño es el encuadre que tiene que usar, y si hay movimiento de cámara o no hay. Y el tercero viene el storyboard, que es un guión con dibujos. Cada plano está dibujadito. Yo lo iba a traer, pero no lo encontré hace mucho tiempo, lo tenía guardado. Pero, ya han pasado más de 20 años ya. Claro. Entonces, ese era muy bonito haberlo mostrado, porque era con dibujitos a color, ¿verdad? Del tamaño de una cajita de fósforo, más o menos eran los dibujos. Ya. Y él se tuvo que leer todo eso. Inclusive yo tengo un making of que traje para que lo veamos de aquí a poco, y ahí se ve una parte que mientras nosotros preparamos la toma, él está aprendiéndose el texto por allá, así está repitiendo solo lo que tiene que decir más tarde. Entonces él se impregnó mucho del tema, y también a medida que fue viniendo, porque nosotros veníamos todos los fines de semana en el año, venimos varios fines de semana, entonces él se fue como encariñando con el tema y con el lugar. Con el lugar. Y eso hizo que también pasara a ser parte de este lugar para poder representarlo también bien. Claro, como se ve él en el documental, por lo menos se ve como una persona, primero como que siente la historia, porque así lo expresa con su voz, con su pasividad también en algunos momentos, y también con mucha sabiduría, lo veo también entregando, por lo menos yo digo, la parte del espectador, cuando yo lo vi me di cuenta de eso, dije yo, esta persona tiene harto conocimiento, sabe, tiene una voz, una posición también, Sí. ¿cierto? Me acuerdo la última escena cuando está en el Cerro La Muralla, ya con esa rama, ¿cierto? Y se va a ir, un poco aludiendo a lo que decías delante, la posición de su forma, la voz, el moverse, todo eso se prepara el narrador, Sí. está dentro del guión eso. Sí.
ese es parte del trabajo del director. O sea, si tú me hubieses estado preguntando al revés, o sea, me dices, ¿por qué se veía muy empaquetado el narrador? Porque el narrador siempre estaba como mirando para otro lado. Es porque el director no hizo bien su trabajo. O sea, es parte del trabajo del director dirigir bien. En este caso, él para mí era un actor. O sea, el narrador para mí era un actor, como te expliqué, lo hice ver como que era un personaje que salía y nos contaba durante todas las etapas que él fue pasando, nos fue mostrando como que él sabía lo que había pasado allí. Claro, o sea, esa era la idea. sí, vivía la historia. Si tú lo entendiste así, porque claro, así, por eso yo lo estoy quedó expresando, bien, porque quedó bien. Así que un 7 el director. Sí. Claro. Oye, Pedro, pero ¿sabes qué? Lo otro que me llamó la atención en el documental, le enseñaron aquí a manejar el tractor al narrador, que lo vi manejando el tractor. No, él manejaba nomás. Ya. Pero ahí el tractor... Pero aprendió a frenar por lo menos y a soltar el acelerador. Sí, porque el tractor ahí no estaba andando. O sea, nosotros le pusimos sonido de tractor después. Ya, y le pusieron movimiento. Lo soltó así porque estaba en desnivel en un patio. Entonces lo soltó, ¿no? Él soltó, no estaba andando. Claro, no. Chuata, otra vez nos engañó la televisión. Claro. Entonces, o sea, el tractor nunca caminó. No, se soltó el freno mano, no sé si usarán los tractores freno mano, me imagino que sí, y se desplazó un poco y él tuvo que parar en un determinado lugar, incluso la rueda se desplazó un poco. Yo claro. la cámara para poder mantenerlo en el encuadre, y el sonido se le colocó después, el sonido del motor. Ya. Pero porque él se veía como que iba manejando y puso la mano al lado y tenía todos esos detalles que yo me fijé en un momento dado y después pisó el freno, como que lo soltó y etcétera. Bueno, Jorge fue buscado el personaje, digamos, este actor que hizo el papel de narrador, fue buscado intencionalmente de esa edad. Porque hace poco tú dijiste una cosa bien cierta, que mostraba conocimiento, sapiencia. Entonces un locutor joven no habría dado el mismo resultado, porque habría parecido un reportaje, como que alguien anda averiguando algo. No estaba contándonos algo. Sí. Y siempre el que cuenta historias es una persona mayor. Por eso que fue buscado especialmente una persona mayor, que pudiese hacernos creer que lo que estaba diciendo era verdad. Pedro, cuéntanos un poquito, antes que podamos de poder mirar el making of, ¿cierto? El making of, que ya le vamos a explicar a la gente de qué significa el making of. Cuéntanos un poquito, que yo lo encontré muy, muy divertido y muy auténtico, los indígenas que salieron corriendo ahí. ¿Cómo fue? ¿Era gente del lugareño? ¿Cómo se creó todo ese grupo indígena, podríamos decir? Había Cazadores. Cazadores. Ellos hacen ahí el papel de unas personas que vivían hipotéticamente en ese entonces cazando mastodontes. El presupuesto que nosotros teníamos no alcanzaba para contratar un mastodonte, porque no existen. Además, pero ni siquiera un elefante. Pero yo creo que la escena quedó bastante lograda porque no se ve lo que están cazando, pero sí se nota que hay una cacería. Sí. Porque después se ve a ellos comiendo en una caverna. Uno de los asistentes en ese entonces de productor, Juan Eduardo Ramírez, que vive en el sector de Las Pataguas y que tenía la misión de ser el productor en terreno de nosotros, del documental. Él se averiguaba personas, nombres, lugares, mapas, direcciones, nos guiaba, etcétera, etcétera. Esa era su tarea. Y la hizo muy bien. ¿Esa es la tarea del productor? En terreno, el productor ejecutivo, el que ejecuta. Y él consiguió personas a las cuales, como no se les podía pagar, les hice un pequeño curso de actuación a cambio. ¿Ya? Eso consistía en un proceso que usan los actores que se relajan un poco antes de entrar a escena, los actores de teatro. Y yo les enseñé un curso pequeño de relajación antes de entrar a escena con ellos, y a cambio de que actuaran
en la película. Y ellos Ya, mismos consiguieron... ese fue como el enganche. enganche, ¿Y le diste algún diploma, algo? No, solamente al Ya. final aparecen sus nombres No, de sí, toda la gente que muy bien, y participó. parece que dio resultado Sí, el cursito porque y lo hicieron bien y además actuaron ellos muy bien. lo tomaron muy, muy, muy adentro porque ellos consiguieron los cueros con los que se cubrieron, consiguieron colas de caballo con lo que se hicieron las pelucas y además que yo los hice correr por un lugar empedrado, bastante pedregoso, digamos, con Sí. piedras irregulares, para que caminaran un poco así como monos, o sea, como más aborigen, no como citadino, Claro. como ciudadano, sino que les costara caminar o correr en este caso. Y, y bueno, ellos hicieron su aporte bastante bien, ahora son casi tienen hijos de esa edad, Claro. después de tanto tiempo. Bueno, hagamos un reconocimiento también a Juan Eduardo, ¿cierto? Que fue el productor en ese tiempo y que dice que no le gusta estar en las cámaras, como en terreno, ¿no? Como detrás de las cámaras Sí, siempre. ¿Ah? sí. Juan Bueno, Eduardo que... Juan Eduardo fue un ente bastante valioso acá, porque como dije, él es de la zona, conoce todo el sector y nos sirvió en todo lo que era la infraestructura, los paisajes, los elementos que podían usar las personas que aparecían en escena. Bueno, y ese se grabó en San José de Patagua, esa escena de los indígenas, Sí, Pedro. hay un lugar que se llama El Borbollón, allá más al interior del tranque de Patagua, o el tranque de los Mayos, no estoy seguro, no me acuerdo. Y hay un lugar que se llama El Borbollón donde hay unas piedras gigantes que una sobre otra produjo en un rincón una especie de caverna. Y ahí la utilizamos como para hacer esa escena del asado que están haciendo ellos con esta hipotética cacería que habían hecho. Pero lo otro que tiene la película, que es algo muy bonito, es el inicio de la película, donde aparece como envejecido el color de ese San Vicente del año 1986, Sí. el centro y también Centro cívico. el centro cívico y la parte del puente Zamorano con una carreta ahí. Sí. ¿Eso fue preparado, esa carreta, o la tomaron por casualidad? No. Todas las imágenes que ahí aparecen fueron planificadas. O sea, el carretón estaba contratado también. Estaba contratado también. Se hicieron tomas en la plaza, se hicieron ¿Es el tomas en el... responsable Juan Eduardo también? Sí, Conseguirse el carretón sí, y la persona que iba arriba. esa era parte del trabajo de él. Parte Sí. del trabajo. Sí, una de las escenas que está en el making of que llamó mucho la atención porque fue la primera que grabamos aquí en San Vicente, fue una que hicimos afuera del mercado. Ya, llamó mucho la atención porque vino mucha gente, fue tanto así que el municipio tuvo que pedir ayuda de carabineros para apartarlas y dejaran grabar, digamos. Está ahí en el making of que vamos a ver después. Se ve carabinero ahí apartando a la gente para que no se acerquen al lugar de la filmación o de la grabación en este caso. Lo que pasa es que nosotros éramos muchas personas en un tiempo donde no habían muchas cámaras, donde la televisión no venía a estos lugares, y además que andábamos con una persona conocida en ese tiempo de televisión, que era el productor general, que era el Pepe Yerúa. Entonces venían también gente a verlo a él. Y él también estuvo... ¿Y qué hacía Pepe Yerúa? ¿Cuál era su...? Bueno, él hizo el papel de productor general. El productor Pepe Yerúa, el que estaba en Sábado Gigante Sí. con Don Francisco en ese Sí, tiempo, que en ese tenía Sí, él. bastante fama. Sí, en ese tiempo era muy Lo famoso. querían ver a él a lo mejor en ese Muy momento. probable, pues lo más probable es que él haya traído más del 90% de la gente. Ya. Y bueno, la misión de él, específicamente volviendo al tema de que esto era un piloto, era promover este piloto posteriormente en los canales de televisión, para que fuese un programa de televisión. Y a su vez ser el nexo entre los realizadores y las personas que podrían adquirir este material o auspiciarlo. Y él fue un aporte muy grande en la relación con el alcalde de ese entonces, que era don Augusto Rodríguez Ruiz de Gamboa, que nos abrió las puertas de su municipio y nos aportó con todo lo que estaba a su alcance en ese tiempo para que nosotros hiciéramos las grabaciones en el lugar.
fue un aporte bastante grande en lo que era el traslado de personas, en conseguir algunas cosas, como por ejemplo nos mandó a hacer unos rieles de madera donde nosotros pusimos un carro donde se desplazaba la cámara, nos puso funcionarios municipales que nos ayudaran a mover ese carro, a transportar las cosas. Y yo creo que hacer eso ahora costaría mucho más, conseguir lo que nosotros conseguimos en esa época, por lo mismo que te acabo de decir, que viniera un equipo de televisión de afuera era como una novedad. Y viendo que íbamos a resaltar la ciudad de San Vicente y sus sectores, para ellos era muy grato y era muy beneficioso. También, por lo menos así él lo manifestó, digamos, en aquella oportunidad. Me gustaría agradecer a algunas personas. Desgraciadamente una de ellas ya no está, pero igual siento mucha gratitud por ella, principalmente Fernando Aldunate, que nos trasladó desde la base del Cerro La Muralla hasta arriba en su camioneta varias veces, con los equipos, con la gente. Fue una persona que hizo un tremendo aporte, gastó parte de su tiempo. Y la otra persona que también allí vimos en 2 ocasiones fue Alejandro Garrido, que ya no está con nosotros. Profesor de La Laguna, director en aquel entonces, que fue una persona muy eficiente, que más de una vez voló de allá en su Charad G20 hasta San Vicente a buscar algo que nos faltaba. Y la otra persona que quería agradecer es a don José Rojas, que en ese tiempo era director del DAEM actual, que en ese tiempo se llamaba DEM, el Departamento de Educación Municipal. Él también fue un gran aporte y fue el nexo entre nosotros y el alcalde. Así que a esas 3 personas y también a gente técnica que allí aparecía empujando los carros, subiendo ese generador por el cerro, ¿verdad? Y que todos hacíamos de todo ahí, el narrador cargando un trípode, el arqueólogo también cargando ese generador por el cerro, tirando cable, etcétera, etcétera. Fue una tremenda obra y bueno, en realidad todos los documentales son así, unos son más costosos que otros, hacerlos, digamos. Pedro, ¿qué se siente ya una vez que uno termina? Dice, ya grabé, aquí está. ¿Se hizo algo en el momento que se terminó con la gente que participó? ¿Lo vieron juntos en algún momento cuando lo editaron, lo trabajaron? Sí, lo dimos muchas veces. Acá en San Vicente yo creo que se debe haber dado unas 3 o 4 veces en diferentes épocas. Me recuerdo que había un restaurante que se llamaba el Ciruliano Bar. Ahí fue el estreno aquí en San Vicente. Se dio también en lo que era la antigua escuela consolidada, ¿cómo se llama ahora? Carmen Gallego. Carmen Gallego, en la escuela Carmen Gallego. Se dio en el teatro de San Vicente, ahora último, cuando se entregó oficialmente a la municipalidad. Y en Santiago también se dio a nivel del equipo técnico y sus familias, que son la familia, los papás de los muchachos, que eran la mayoría jóvenes que participaron, invitaban a sus papás, a sus amigas, a sus pololas a ver el trabajo. Pero en todas partes, en el mundo científico, en universidades, en museos. En Brasil también la di una vez, este documental, y en todos causó impacto, porque realmente muestra una tierra que tiene mucho por descubrir todavía. Bueno, y para esos tiempos también muy bien logrado también el documental, que ya nosotros lo hemos visto acá en mi programa cuando hablamos sobre la historia de la laguna y toda esa historia. Mostramos, hicimos el que nos regalaste también, Pedro, ese de 8 minutos donde un resumen de la historia. Y yo creo que la gente también, algún día vamos a tener la posibilidad en este programa seguramente de ver completo el trabajo, porque realmente ahí hay detalles, hay historia, hay mucho que poder aprender de esos años y la forma que se hizo. Entonces, terminando, dijeron, tarea cumplida, aquí está la historia, aquí está todo lo que pasó, que sucedió. Exacto, pero faltaba la parte más difícil, que era quién se quedaba con ellos. ¿Quién se quedaba con ellos? Bueno, y ahí yo me acuerdo que y ahí nos conocimos, sí, aquí en el municipio, yo era concejal en esa comuna, sí, en ese tiempo en la comuna, y nos conocimos cuando adquirimos también
este gran documental que yo también al tiro una vez que lo vi, dije yo, esto hay que apoyarlo, hay que comprarlo, y se esfuerza también para Pasó que harto tiempo, sí. se pudiera lograr. Pasó harto tiempo. Pasó tiempo, pasó tiempo. Pasó tiempo y queda un vacío en realidad. Una vez que uno termina una obra como esta, queda un vacío porque a uno le gustaría seguir haciendo. Pero hay cosas que se lo impiden. Por ejemplo, principalmente la parte económica. Yo creo que cada artista de este país, porque casi todos somos artistas, tenemos algo de artistas los chilenos. Tenemos planes o proyectos que hacer y topamos con la parte quien financia, porque los objetivos que tienen las obras siempre son más personas. Y esto aquí en la comuna me imagino que debe haber causado un buen impacto, haber causado una buena impresión, pero hay mucho por hacer todavía. Bueno, Pedro, el trabajo es muchísimo. Yo sé que en tu corazón está San Vicente de Tahuatahua porque eres sanvicentano, porque yo creo que nadie haría un documental sin saber cómo lo va a financiar, ni si es que van a haber recursos o no, porque eso tiene todo un costo, tiene costo del llegar, el estar acá, el grabar, estar días acá, el día de mañana recrear alguna escena, etcétera. Entonces, todo eso tiene un costo y verdad que como sanvicentano también quiero agradecerte el aporte que ha hecho a la cultura nuestra y a levantar esta riqueza que es tan importante. Yo me despido, doy las gracias por haberme escuchado, por haber estado en sintonía con este canal y gracias aquí al conductor de este programa y lo aliento a que siga haciendo cosas por este pueblo, por esta tierra, porque realmente hace mucha falta promover este tipo de lugares, especialmente este que es tan importante. Fue muy grato, se nos hizo corto el tiempo, espero que a ustedes también. Y gracias por haberme invitado. No, para nosotros ha sido, verdad, un placer haber tenido un honor también la persona que hizo este primer documental de nuestra historia y que en forma tan profesional, pese que fueron 23 años atrás, fue todo un trabajo maravilloso que nosotros pudimos disfrutar y hoy día es lo que tenemos para mostrar también. En el museo se muestra esta película de 8 minutos, esta dura 33, pero de 8 minutos, y es lo que los visitantes hoy día ven y disfrutan, y nosotros ahí hacemos también y decimos, mire, esto se filmó en el año 86, le damos un poco, hoy día tenemos más antecedentes para poder entregar sobre la película. Claro que sí. Este programa que hemos aprendido de él, de esta bella historia, y yo quiero dejarlos invitados para un nuevo programa aquí en Imagia Televisión para compartir con ustedes algo más de nuestra bella historia de nuestro querido San Vicente de Tahuatahua. La cultura local, un patrimonio de todos. Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche.